Claro, bueno, este tema igual lo vamos a tratar así, bueno, no tan por encima, No tan- pero aquí es donde claro, usted tiene que explayarse, mi estimado amigo. claro. Entonces, Partamos con la diapositiva 3. vamos a la diapositiva 3. Vamos a analizar un poquito el tema de las cuentas de luz. Aquí, mira, si ustedes quieren ver bien los detalles, yo voy a hablar de las cosas que no habló el ministro, más o menos. A grandes rasgos, el ministro es un comunicador, entonces nos explica así bien al callo, al hueso, así cuáles son todas las cosas. Entonces, aquí quería veamos un poco su presentación y decir las cosas que él no mostró en la misma. Y ahí, para que lo vayamos viendo, vamos a partir por el principio. Una cuenta de la luz normal, típica, tiene 4 componentes. Una componente que es la de generación de energía, otra componente que es la transmisión de energía, una componente que es de distribución de energía y otro componente que es de servicio público. Primero que todo, esta torta que está acá es para una cuenta tipo, que siempre señalan esta misma cuenta tipo, que es de un cliente residencial que consume 180 kWh al mes, que ese según ellos es el promedio nacional. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si ustedes se dan cuenta, siempre la parte de generación es la que más pesa en la tarifa final de todas las cuentas de luz que tenemos nosotros y que nos llegan a nuestros hogares. Y aquí hacen más o menos, cuesta como 21.000 pesos. Pero esto tiene que es sin IVA. Eso también es muy importante. Le aplican el IVA de 19%, entonces ahí pudiésemos hacer una nueva distribución de esta torta que está aquí involucrada acá. Otra cosa interesante de esta torta es que, como es un promedio, no es igual en todo el país. Hay lugares de Chile donde la parte de distribución es similar a la parte de generación. y la parte de transmisión que está aquí en la torta generalmente se mantiene constante a lo largo de todo Chile, igual que la parte de servicio público es de 0,4%. ¿Y por qué se utiliza siempre la de 180 kWh al mes? Porque esta representa una cuenta tipo de una familia, o gasto tipo, digámoslo así, de una familia de 3 a 4 integrantes. Eso nunca lo dicen en las presentaciones que hacen. Entonces, ¿qué fue lo que intentaron hacer aquí para bajar las cuentas de la luz? Ellos se metieron en esta parte de la torta de generación. Si tienes alguna duda, me la puedes decir ahora. No, si te voy siguiendo, que yo también vi la presentación, así que ahora ya me está quedando más claro con lo que tú estás diciendo. Claro, aquí lo más importante es que de los 180 kWh al mes y el tema de que no consideran el IVA. Claro. ¿Ya? El resto creo que se entiende bien. Sí, lo que queda, no sé si lo vas a explicar más adelante, pero lo que hay que tomar en cuenta aquí dentro de lo que tú estás diciendo es que si ellos van a bajar el precio, ¿cierto? Tiene que ver básicamente con lo que tú estás nombrando directamente, que es la generación, porque los otros parámetros van a seguirlos cobrando igual, si mal no me recuerdo. Claro, estos parámetros tienen que hacer otro tipo de leyes para congelarlos. Ese es el asunto, tienen que congelar. ¿Qué es lo que pasa? A ver, hablemos Esos otros parámetros vendrían siendo lo que es distribución y transmisión, ¿cierto? Claro, ya. Claro. Hay una ley corta de distribución que va a permitir que las cuentas bajen en el próximo proceso tarifario entre 200 y 400 pesos. Porque existe un parámetro que se denomina, que son las ganancias de las empresas de distribución, que están siendo muy altos, según ellos. Una tasa de retorno se le llama. Déjame entender una cosa, sí. Por ejemplo, aquí tenemos este círculo completo, ¿cierto? Bueno, pero la duda mía es la siguiente. Si los otros valores no cambian en porcentaje, ¿cierto? Esta torta de aquí es como que si tú a la zona azul le cortaras una partecita y ahí metieras una inyección de plata, una cosa así. No es así. ¿No es así? No es así. Ya, esa es la duda que tenía yo. No es así. No es que, por ejemplo, ahora van a pesar más estos dos parámetros, sino que lo que dijeron ahí es que el congelamiento que es de un 9%, más o menos, 9,2 creo que era el porcentaje, se va a cubrir con la parte de generación. Cubrir toda la alza de todos estos parámetros se va a cubrir con el tema de la parte de generación. Ya. O sea, eso es en los primeros meses. Después, a los siguientes meses, las variaciones que se producen tanto en transmisión como en distribución son menores. Porque, por ejemplo, la parte de distribución varía todos los meses, pero con relación al IPC. Entonces, y transmisión es lo mismo, pero generalmente se mantiene constante, no sube mucho. A algunos lugares quizás le suba más, depende del lugar geográfico esto. Oye, y déjame ser un poquito conspiranoico aquí. Si tú dices que esos valores varían según el IPC, ¿no les va a afectar por ejemplo, las modificaciones que se están haciendo con el tema del sueldo mínimo y las 40 horas?
Ah, claro, sí, pues sí le afectan, pero le van a afectar más adelante, po. O sea, cuando se prueben estos proyectos. Sí, como estamos diciendo, son puras variables que están relacionadas unas con otras. Mm. Entonces, ese es el asunto. ¿Ya? Bueno, continuemos. Entonces, lo que pasa, Nos preocuparemos de cruzar ese puente cuando lleguemos a él. pero el asunto es que es eso, porque la parte de distribución están viendo otra ley para intentar congelar la parte de ese peso, El y en precio. transmisión van a hacer lo mismo. El precio claro, el precio. Ya. Quieren congelar el precio. Pero en el primer mes se va a congelar el asunto de la generación, y que va a hacer que el 9,2% que empezaron a cobrar desde octubre, desde el 8 de octubre Ya. en adelante, ellos después tienen que devolverlo. Si a ti te cobraron con la tarifa que no corresponde, con el proyecto de ley, te lo tienen que devolver al siguiente mes. ¿Ya? Eso lo dijo la SEC el día viernes. Ya. Que sí, porque hay algunas empresas que les facturan antes que a la gente normal. Entonces el alza se supone que empezó Claro. a correr a partir del 8 de octubre. Claro, y ese es el otro Eso- punto, que esta amortiguación de precio va a ser para todos parejos, ¿cierto? Porque en algún momento yo escuché que querían dejar fuera como a las grandes empresas. Ah, claro, sí. Esto es solamente para lo que se denominan clientes regulados. Ya. ¿Ya? Que eso es algo bien importante. Esto es para las empresas que tienen, y las personas naturales como nosotros, que tienen la regulación del Estado, y que, por ejemplo, a los que le cobran son las empresas distribuidoras, que hacen son los que recaudan las tarifas, lo que tú pagas. Ya. Porque existen dos tipos de clientes: uno que son los clientes libres y otro que son los clientes regulados. Ujú. Y eso tiene que ver con la potencia conectada. Y de ahí hay un tramo de potencia conectada en el cual tú puedes elegir si eres entre libre o regulado. Pero vayámonos mejor a la parte de las residenciales, que son de 10 kilowatts hacia abajo, Ya, sí, de potencia no, conectada. sí, no hablemos de eso. Otro día, si Pero, quieres, tratamos sí, el otro tema, sí, porque hay harta tela que cortar ahí. sí, esa fue una discusión que hubo ahí, que ellos querían solamente que fuesen para las residenciales. Pero Ya. imagínate, por ejemplo, un negocio, un De pequeño hecho, querían negocio para el se queda- BT1, yo escuché. que Claro, para el querían- BT1, claro. Claro. Claro, ese fue el profesor de la Universidad de Santiago, Mm. Humberto Verdejo, que solamente quería que este precio plano fuese para las empresas del Estado, o servicios públicos, digámoslo así, y las BT1. Y Claro. dejar fuera a todos los otros tipos que no tienen la tarifa BT1. Otro día también pudimos ver qué son las tarifas BT1 y todo eso, pero el asunto Sí. es que es para todos los clientes regulados. Sí, eso Ese es el asunto. lo tratamos muy por encima esa vez que hablamos de los medidores o de esa vez inteligente, claro. Pero sería Claro. bueno igual desglosarla porque igual hay harta tela que cortar. Sí, pero el asunto es que es para todos los clientes regulados. Ya. Ese es el asunto. Al final quedó así, porque Ujú. no se hizo la separación. Y ahora puedes ir a la diapositiva siguiente, a la 4. Y aquí vamos a explicar por qué vinieron las alzas. Y este es un proceso bien interesante de por qué vinieron las alzas. Están ahí con los gráficos, el gráfico de barras. Sí, estamos acá con ¿Sí? el gráfico de barra. Ya, esto es muy importante, muy interesante que ustedes lo tengan en cuenta. El asunto, como vimos anteriormente, el 70% de la tarifa aproximadamente es generación. El 9% que van a bajar, Es un promedio, porque en algunos lugares de Chile es más del 9% y en otros es menos. Así que para todos va a quedar este asunto congelado para todo Chile. Ujú. el 9% no es para todos los clientes del mismo porcentaje, sino que depende de la región geográfica donde se encuentre. Sino que algunos van a tener más del 9% y otros van a tener menos del 9% de la rebaja. Y digamos que Bueno. la rebaja mayor va a ser para quienes pagan más. ¿O cómo es el asunto? No, sí, eso también es importante, que la rebaja es al precio. Al precio, o sea, no, tú si gastas más kilowatts, ¿Mm? vaya a tener vaya a pagar más igual, po, ¿cachai? Ah, claro, no, sí estamos claros, pero, o sea, lo que trata de decir hasta es que si tú mantienes, por ejemplo, si tú gastas 10 kilowatts y mantienes esa cuenta en el tiempo, vas a Kilowatt hora, pagar, digámoslo así. claro, Kilowatt hora. kilowatt-hora, vas a pagar en definitiva lo mismo, ¿cierto? Claro. Porque no te va a subir. Si aquí El no es el precio tema, igual. claro, el tema no es que te vayan a bajar la cuenta en sí, sino que simplemente no te va a subir. Claro, no te va a subir. Claro. Y lo que dijimos anteriormente, para los que les subieron la cuenta el mes pasado, les van a bajar o hacer una compensación al respecto. Claro. Sí. Pero esos son algunos nomás, pues ahí la SEC ahí dijo cuáles son los que hicieron la facturación. Pero el asunto es que es el precio del kilowatt hora. Ese es el asunto bien importante, el precio de la energía. Ujú. Eso es lo que está congelado.
Si tú gastáis más kilowatt-hora, te van a cobrar más igual. Ese es el asunto. Claro, si te compras un calefactor eléctrico y ese gasta más luz, obviamente vas a pagar más por el artefacto eléctrico adicional que compraste. Eso, Claro, está claro. eso es lo importante. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué es importante este gráfico que tenemos nosotros aquí? Porque aquí está la explicación de por qué subió las tarifas en el último año y por qué subió y tenían que subir de nuevo el próximo año. Eran 3 alzas. Que la suma de las 3 alzas en el año calendario entre diciembre del 2018 y enero del 2020 iba a ser una alza total de 30%. Si tú hacías la misma comparación en los kilowatt-hora, tú gastabas la misma cantidad de kilowatt-hora, entonces te iba a subir la cuenta un 30%. Si uno comparaba con respecto año a año. Y hubo una alza, por ejemplo, un alza en diciembre, después hubo una alza que fue en abril, después otra alza que venía ahora y después venía otra alza más. Eso tiene que ver con este gráfico. ¿Por qué? Por los temas de los contratos. Aquí señala que los contratos son en dólares. Y entran en vigencia con 5 años de desfase. Entonces, si ustedes miran aquí en la tabla, en el año 2014, ahí está la energía adjudicada y el precio. Entonces, esa energía adjudicada fue mucha en el año 2014, con un precio muy alto, con un precio en dólar muy alto. Si se comparan con años posteriores. Entonces, como los contratos entran en vigencia 5 años de desfase, nos empezaron a cobrar esto en las tarifas de todos nosotros, este porcentaje. Una pregunta, ¿esos contratos se refieren a nuevas centrales? ¿Y, claro, y esas nuevas centrales entran al sistema 5 años después del contrato o entran al sistema en esa fecha y nosotros empezamos a pagarlas después? ¿Cómo es el mecanismo? No, el mecanismo ahí es que los contratos, hasta antes de los últimos, era simplemente por la cantidad de energía. Esto es una licitación. Es una licitación, pero de energía, no de la tecnología. En la cual el Estado elige, sin importar la tecnología, los contratos que son más baratos a la fecha. Por eso que estuvo esta polémica de la central del campesino. Él nunca se construyó, pero ellos igual respetaron porque hicieron otro tipo de contrato con otra empresa o contrataron otra generadora. ¿Cachai, no? Claro, es como subarrendar. Una cosa claro, así. Esto no tiene que estar construida la central para que empiecen a cobrar. No, pues les interesa solamente tener la energía disponible para... Claro, exactamente. Claro. Estos son contratos de energía. Claro. Está licitada. Entonces eso empezó a cambiar porque, por ejemplo, si tú ves ahí el año 2016, que el precio bajó, el precio licitado, digámoslo así, y la cantidad de energía es alta, ahí sí pusieron en los contratos más exigencias. Y ahí sí tiene que estar construida la central para que nos empiecen a cobrar en las cuentas a todos nosotros como clientes regulados. En ese año 2014 pusieron centrales de termoeléctricas, también hay renovables, pero lo que voy yo es que fue tan bajo lo que se licitó el 2010, el 2012 y el 2013 que ese 2014 hicieron unos requisitos más, ¿cómo se puede decir? Laxos para el tema de las centrales de electricidad. Por eso es que hay cierto personaje que dice que hay un exceso de energía, una cosa así. Claro, lo dicen los ambientalistas sobre todo, Chile Sustentable. Dice de que hay un exceso de energía porque eso tiene que ver con el asunto de que la potencia instalada es muchísimo mayor de lo que nosotros consumimos en realidad. Pero hay un detalle ahí, igual tiene que ver con el hecho de que las centrales de generación no están distribuidas de manera homogénea en el país. Exactamente. Ese es el asunto que obvian los ambientalistas. Claro. Y tiene que ver, y por eso está la problemática de las líneas de transmisión. Claro. Si tuviésemos la línea de transmisión como corresponde, todo Chile conectado y hartas buenas líneas de distribución sobre todo, ahí no habrían, se pudiese decir algo así como lo que dice esta señora, de que nos sobra energía. La distribución de la misma es el tema. Por ejemplo, en el norte hay hartas termoeléctricas y en el sur tienen hidroeléctrica y vienen las protestas y todo ello. Claro.
Y no es tan fácil pescar la energía del sur y llevarla al norte, y viceversa. Claro que no. Por eso que se hizo este asunto de la línea de transmisión de conectar lo que se denomina el sistema interconectado central con el del norte grande. Ujú. Para hacer ese flujo, porque dicen que en el norte sobra energía. Y los problemas que, por ejemplo, hablamos la otra vez, dale no. No, que te iba a decir, claro, sobre energía, pero sin embargo es la más cara, po. Claro. Tenemos la energía más cara nosotros por el hecho de ser termoeléctrica. Claro, por el hecho de ser termoeléctrica, exacto. Y es termoeléctrica carbón y diésel. Claro. Carbón, diésel y gas natural. Entonces se van a empezar a cerrar algunas termoeléctricas, eso lo hablamos la otra vez, pues, en otro directo. Claro. El plan que tiene el gobierno de cerrar las termoeléctricas. En específico las centrales termoeléctricas a carbón. O lo otro también es que pueden ser reconvertidas. Vamos a ver en qué queda eso después de todo el desastre que ha ocurrido hoy en día. Si ahora ya no se habla de ambientalismo, si los ambientalistas quemaron todo. Claro. Aquí una cosa interesante es que los contratos duran 20 años. Ese otro dato importante. Ya. 20 años duran los contratos. Y lo que he hablado varias veces, eso de que Pacheco dice que tienen que bajar. Máximo Pacheco, exministro de la presidente Michelle Bachelet. Es por lo que sale en la diapositiva siguiente, en la diapositiva 5. Ya, una consulta antes con respecto a lo de los contratos. Esos contratos, después de 20 años, ¿se pueden renegociar o se llama licitación nueva? No, yo creo que se llama licitación nueva. Tienen que llamarlo de nuevo licitación. Aunque puede depender de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de las termoeléctricas. Que muchas veces cierran las centrales a veces. O las reconvierten. Porque están obsoletas. Tecnología obsoleta. Ya, me queda claro. Sí, así es el tema. Entonces, por ejemplo, en la número 5, aquí vemos como el precio de la producción del precio de nudo promedio. Tiene un pic en el 2020 y después tendería a bajar el precio de nudo promedio. Y ahí es lo que te digo yo siempre, de que a partir del 2023 nos tienen que empezar a cobrar menos las tarifas en el año 2023. Porque los contratos que vienen de antes poseen precios más bajos. Entonces la tarifa nos tiene que bajar la cuenta. O sea, si siguiéramos esta misma línea, seguiría subiendo la tarifa hasta el próximo año. Claro, eso es lo que estaba proyectado. Ya. ¿Cachai? Sí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que utilizaron el mecanismo que está en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 6. ¿Qué fue lo que hicieron finalmente con el mecanismo? Con el mecanismo. Con el mecanismo están congeladas las tarifas hasta el año 2020, hasta el diciembre de 2020. El precio va a estar congelado en pesos, que son muy importantes. Ya. Congelado en pesos. Y ese efecto del alza se va a empezar a ajustar por IPC a la empresa. Y a todos nosotros como clientes regulados. A partir del año 2021 hasta el 2026. Va a haber un ajuste por IPC a estos valores. Y van a recaudar las empresas de generación. Todo lo que no cobraron anteriormente. A partir del año 2021. Y eso va a ser hasta el año 2026. Y si hay un remanente, digámoslo así, ahí está lo que señalan ellos, de que ahí recién van a cobrarle un interés. Le van a dar una compensación. Claro, recién con que se denomina el LIBOR, que tiene que ser en un plazo de 6 meses, tienen entre el 2026 y el 2027. Eso va a ser lo que van a realizar si es que no está saldada la deuda de estos 2 años de alzas. Claro, y dime una cosa, así objetivamente, ¿qué hubiese sido más conveniente para nosotros? ¿Aguantar el alza y después aprovechar la baja? ¿O simplemente nos conviene más esta amortización que están haciendo ahora? Eso depende del dólar. ¿Ya? Como el dólar hoy en día está muy alto, entonces nos conviene. Pero si el dólar está muy bajo, ahí no nos hubiese convenido. Saldríamos perdiendo. Pero en este rato el dólar está subiendo descaradamente. Descaradamente, pues entonces no está conveniendo. Nos conviene. Ya. Porque que el asunto de que el tema de cómo se fija el dólar, estos precios en dólares que son del precio de un promedio, hacen un promedio de 6 meses. Entonces por eso que venía al alza, porque viene al alza el dólar desde el año pasado. Entonces allí se produce este quiebre de que los contratos son en dólares, que eso es algo también que el gobierno tiene que hacer nuevas licitaciones. Se supone que tenían que hacer las nuevas licitaciones para que las empresas creen más centrales. Si ese es el asunto. Lo tenía que hacer en octubre de este año. Y según las nuevas disposiciones, estas nuevas centrales tendrían que ser de energía renovable, no convencionales. Claro,
renovable o... Sobre todo porque el precio de las energías renovables, tanto solar y eólica, han bajado en el transcurso de los años tanto que pueden competir con las energías tradicionales en cuanto a precio de energía. También Yo digo que tienen que hacerse de todas maneras hidroeléctrica. Claro. Hidroeléctrica. Lo que pasa es que a nadie le gusta la hidroeléctrica por la línea de transmisión y porque lo consideran un sinónimo de devastación. A la gente por lo general no le gustan los embalses. Ese Sí. es el asunto. Pero es que la línea de transmisión va a haber que colocarla igual donde sea que coloquemos la central, pues. Si la energía eléctrica no es inalámbrica, pues. Bueno. Claro. Y eso es lo que pasa, pero a la gente no le gustan las líneas, no le gusta nada, pues esa es la cuestión. Pues. Y protestan, pues yo me acuerdo que este año en el sur han intentado hacer centrales hidroeléctricas ¿Ya? y los permisos no se los dan porque los ambientalistas van a luchar allá y hacen cuestiones al respecto, pues hacen protestas y todo ese tipo de cosas. Oye, ¿y estas centrales de paso que existen no son... ¿Qué tan buenas podrían ser en Chile? Son buenas, pues si hay en Chile hay de pasada, pues. Ya. También hay de paso. Las de paso son aproximadamente el 50% del total de la hidroelectricidad de nuestro país. Mira tú, yo me imaginaba que todas las hidroeléctricas eran embalses gigantes, bueno, o sea que si hay hidroeléctricas de paso. Sí hay. Sí, hay varias. Casi son similares el porcentaje de megawatt de potencia conectada. O sea, no sé si son, a lo que voy yo es que tendría que revisar ahí si la cantidad es igual. El potencial de generación es similar en cantidad entre ambos. Pero hay que hacer más central de pasada. Eso lo dice hasta este ambientalista loco de Girardi en el Senado, dice, no, hay que hacer centrales de pasada. Pero a la gente no le gustan tampoco los embalses, no le gustan las centrales de pasada, no le gusta nada. Es que la central de pasada en teoría tiene menos impacto ambiental. Claro, tiene en teoría menos impacto ambiental. Exacto. Y eso es con el tema del mecanismo. Pues entonces, como bien tú me acuerdo que tú lo pronosticaste, ¿eh? Así que tú tienes un buen ojo. Tú me dijiste la otra vez que esta cuestión iba a ser como el impuesto de estabilización de los combustibles. No, es que es mejor, po. No. Si lo que tú acertaste fue que me dijiste la otra vez que iba a ser hasta que se acabara el gobierno de Piñera, ¿no? Claro, sí. Ese fue la otra patita que te dije yo. Que, lo mismo que es que el gobierno anterior de Piñera pasó lo mismo, que a lo mejor no tuvo tanta resonancia como ahora, pero también hicieron ¿cómo decirlo? Como una trancada de pelota al alza de electricidad. Pero el problema es que esa vez no hubo, como ahora no, o sea, no estaba considerada como ahora la rebaja, o sea, la baja futura. Entonces, ¿qué pasó en ese rato? Que cuando se liberó la tarifa, se fueron a las nubes los precios de ese es el problema. De la electricidad. Pues. Sí, pues esa vez no estuvo bien pensado, no fue así. Es que no está este asunto que vimos, no debe haber pasado este asunto que vimos de los 5 años, po. Lo que vimos en las anteriores. Claro, es que lo que pasa es que tampoco... las licitaciones. Claro, es que tampoco se veía que hubiese una bajada en el futuro, po. O sea, de hecho, después de que pasó el gobierno de Piñera, subieron más todavía las tarifas. Claro, exacto. Es por los temas estos, sobre todo de los contratos y la vigencia de 5 años, pues, si ese es el asunto. Claro. Por ejemplo, metámonos, ya el gobierno de Piñera terminó en 2014, entonces tienes que ir al año 5 años, el 2009 más o menos, 2008, por ahí, y tiene un precio de 100, por ejemplo, en ese gráfico que vimos por ahí. Entonces era alto el precio. Era muy alto, entonces por eso vienen estas alzas así, pero lo que pasa es que nosotros vemos que van a la baja. Entonces ojalá que el dólar no suba tanto porque esta alza se puede mitigar si el dólar está muy alto. Ese es otro asunto que también podemos ver. ¿Por qué están en dólares? Ese es un asunto también interesante. ¿Por qué lo hacen en dólares según tú? Estas licitaciones. Me imagino yo que porque es inversión extranjera. No, lo que pasa es que es por el asunto de las termoeléctricas. Porque los insumos de las termoeléctricas generalmente es gas y gas. Tienes razón, sí, claro. Es el asunto por los cuales están hechos en dólares. Claro, y todas esas cosas hay que comprarlas afuera, porque ya ni siquiera porque por último tuviéramos la mina de carbón nosotros funcionando para alimentar, pero tampoco. No, y no les vayas a decir que
que hagamos o sea, que reactivemos una mina de carbón para echar a andar una termoeléctrica, porque capaz que se... Claro, porque como, capaz, casi por los ambientalistas capaz que se nos enoje. Claro. Quemando neumáticos. Claro, si el CO2 que está en el carbón es mucho más dañino que quemar un neumático, pues bueno. Entonces, qué es lo que ocurre? En el futuro, siento que nos van a venir centrales que son de energía renovable no convencional. Claro. O sea, lo que nos dice nuestro ministro, vamos a ver si le hacen caso. Es que, al no requerir las energías renovables de insumos desde el extranjero para producir energía, deberían de considerarse por lo menos una parte de la licitación en pesos. Aquí estaba el gráfico donde se explicaba más clarito el mecanismo de estabilización. Claro, el último está viendo el séptimo, ¿cierto? Creo, sí, el 7. La curva que está arriba, iba a decir otra cosa, pero veamos lo que está señalando tú en el gráfico. La curva que está arriba es como iría en el transcurso del tiempo. El alza. Claro, el alza. Y con el mecanismo de estabilización se queda congelado y después viene una pequeña alza por el asunto del IPC que te digo. Del IPC y después obviamente el pago de los intereses en caso de que haya... En caso de que sea después del 2026. ¿Ya? Que hay que pagar intereses. No, pero en todo caso la baja era rotunda. O sea, sí, es grande la baja. Sí, la baja era súper fuerte. Es una baja del 9%. Claro. Eso fue el asunto. ¿Y qué es lo que pasó? Que Piñera dejó como, si uno hace el balance del gobierno de Piñera con este precio de estabilización, quedó en suma cero. Como que todo el gobierno de Piñera tuvo el mismo precio de energía por los kilowatt-horas, digámoslo así. Ya, y esto influiría en el crecimiento económico, ¿no? ¿Qué decís esto? ¿En el índice de crecimiento? Sí, o sea, más que en eso, en el precio de las cosas, por los alimentos y todo eso. Claro, es porque que justamente porque si tú mantienes la tarifa plana de esto, bueno, por suerte, que por lo menos la energía la están manteniendo en una tarifa plana, porque el resto de las cosas se van a ir al diablo con los precios, con lo que conversamos antes, porque el tema del sueldo mínimo y la... Sí, claro, el problema que se puede generar es que el fondo es de alrededor de 1.300 millones de dólares, ¿ya? Que es lo que está contemplado para el congelamiento de la tarifa de los clientes regulados en estos en este año, en octubre del 19 y enero del 2021. Entonces el asunto es que si el dólar está muy alto, quizás o alguna cosa que pudiese ocurrir, que el fondo de estabilización no sea suficiente, que ese es un problema. Por eso que, por ejemplo, Verdejo dijo, el profesor de la USACH, de que debiese ser solamente para los BT1, porque si es para los BT1 este fondo hubiese sido más bajo, caía como a la mitad si hubiese sido solamente con los BT1 y la empresa pública y ese tipo de cosas. Pero no nos hubiera servido de mucho, porque al final de cuentas tenemos todo el comercio, los restaurantes, los cafés, ¿cuánto se llama? No sé, por la panadería, etcétera, que también trabajan con ¿cuánto se llama? Con BT1 o con potencia contratada, que es casi... que si tienen BT1 también está incluido. Claro. Si lo que eran los otros, los BT2, los BT3... Claro, eso. Sí, por eso te digo, porque hay algunos que también tienen BT1, pero hay otros que tienen potencia contratada como BT2, BT4T, no sé, pueden electricidad. Sí, o AT también. No sé. Claro, por eso te digo, o sea, es que justamente por ahí va el tema del por qué igual es interesante que hablemos en algún otro rato sobre las tarifas, para entender mejor este mecanismo, porque... Sí. Uno puede decir... Sí. Dime. No, lo que quería decir es que al final como son para todos los regulados, están todos los BT y los AT. Claro. Y para hacerlo simplificadamente. Claro, es que también yo creo que se lo quisieron simplificar, porque si no hubiese sido un quebradero de cabeza, imagínate estar separando tanta... O sea, desgranando tanto. Sí. No, lo que pasa es que, por ejemplo, para el asunto de la ley de la equidad tarifaria que hicieron durante el gobierno de Bachelet del ministro Rebolledo, los circunscribieron solamente a BT1, o sea, residenciales. Y residenciales, sobre todo. Residenciales con BT1. Eso fue lo que hicieron. Entonces sí se podía hacer para solamente BT1 porque ya se había hecho antes, pero al final, como bien dices tú, el comercio hubiese estado fuera de esto. Entonces el comercio tiene que estar dentro de esto. Sí, porque si no igual nos hubiesen ido a la punta del cerro con esto. Pues, claro, pues no tiene ningún sentido. No hubiese tenido ningún sentido, porque en tu casa vas a pagar menos, pero cualquier otro servicio va a tener que pagarlo más, pues.
Claro, por ejemplo, típico que te decían, no, que los supermercados que son regulados algunos, se merecían el alza y no sé, y esa alza tú crees que no te va a afectar en el precio de las cosas después. Sí, po. Oye, una consulta así como al margen igual, hay por ejemplo condominios que tienen una central ahí, o sea, un transformador para ellos solos. Claro. ¿Ellos también son clientes regulados? Eso depende de si son PMGD o no. Si son PMGD, que se denominan pequeños medios de generación distribuida, que están bajo este concepto, que creo que no están en los condominios en eso, no están afectos a esta ley. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, tú tienes una central generadora e inyectas a la red? Ese es otro tema. ¿Sí? Por ejemplo, solares o cuestiones así, tú quedas en el estabilizado, en el saldo, quedas igual. Entonces igual los metieron ahí en el bollo. Los que sacaron fueron a los PMGD que tienen su propio precio estabilizado. Esos son los únicos clientes regulados que no están afectos a esta ley. Ah, ya. Son pequeños medios de generación distribuida. Que tienen su propia ley y todo, y tienen su propio precio estabilizado y otro cacho. Chucha, hay otro punto más que se puede desglosar más adelante. Claro, sí, tiene un montón de cosas. Y para concluir con el asunto del mecanismo, hay que tener en cuenta de que a diferencia del MEPCO no posee ningún subsidio estatal, dado que simplemente el mecanismo es una prórroga de las ganancias que van a tener las empresas generadoras más adelante, porque los precios iban a ser bajos como vimos en los gráficos anteriormente expuestos. Espero que te haya gustado este extracto y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.